Aumentar penas, mejorar el acceso a la información y regular el mercado de armas. A eso apunta el proyecto de ley presentado por el Frente Amplio en la Cámara de Diputados. En línea con esto, el Ministerio del Interior está elaboró un decreto en el que se establecen condiciones para la cantidad de municiones que pueda tener una persona, mejorar su trazabilidad y la cantidad de municiones. Bueno, para entender un poco estas políticas y otros temas vinculados a la seguridad pública, que recibimos al diputado Alejandro Zavala, diputado del oficialismo, y quien se está ocupando un poco de coordinar también la relación entre el Ministerio del Interior y la bancada oficialista, ¿es correcto? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, sí, es correcto. Soy uno de los diputados de la Comisión de Constitución y Códigos y tenemos obviamente muchas tareas con el Ministro del Interior. En particular este proyecto que tú mencionás, que es un proyecto, como bien decís, tiene tres componentes. Un componente que es básicamente regular, unas armas que no estaban reguladas, la de aire comprimido y las electromagnéticas. De hecho, ayer me encontré con John Pérez, ministro de la Corte, fue presidente hace poquito, y me dijo que tenía una sentencia reciente de lesiones importantes con un arma de aire comprimido. O sea, me felicitaba por haber incluido las armas comprimidas en las regulaciones. Ese es un componente, y después los otros dos componentes, uno tiene que ver, como decías tú, con un poco de aumento con las penas, en particular los mínimos, algunas penas de tráfico de armas, etcétera, de modificación de municiones, cosas que están reguladas pero que tenían mínimos muy bajos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo para que la gente tenga una idea. Una mujer que ingresa 2 gramos de marihuana a la cárcel está 4 años de mínima presa, y para tráfico interno de armas son 6 meses. ¿Bien? Hace bastante poco el Ministerio del Interior persiguió una camioneta que la terminó encontrando en el Parque Roosevelt, creo. Había huido el chofer, pero bueno, esa persona hubiese tenido una mínima de 6 meses, para que nos hagamos una idea. Obviamente que eso siempre es discutible, no se aumentan las máximas se mantienen. Claro, en este caso se aumentan las mínimas para que entren dentro de delitos que puedan ser no escarcelables. Sí, claro. Es más o menos para acompasar con el resto de las penas. Quedó muy desfasado. De hecho, hay también un proyecto del diputado Diego Echeverría, del Partido Nacional, presentado también en esta legislatura, que también aumenta algunas mínimas de algunas de estas penas, que también es compañero de la Comisión de Constitución y Código. Así que parto de la base que por lo menos en esa parte vamos a ponernos de acuerdo. Quizá no en la pena que estamos proponiendo nosotros, pero quizá en alguna que pueda ser compartida. Y la última parte es el intercambio de información. Como ustedes saben, el Ministerio del Interior se encuentra con casquillos, con armas en las escenas del crimen. Hay un número importante de esas armas que salen del circuito legal, y bueno, para tener justamente la trazabilidad de esa arma, para saber efectivamente cuándo salió del circuito legal y cuáles fueron las maneras, para rastrearla, digamos, y para perseguir el crimen y a los criminales. La información para el Ministerio del Interior es una fuente importantísima para la investigación criminal, y los procesos que tenemos hoy son del siglo XX o del siglo XIX, ¿no? Cosas en papel. Entonces, bueno, el proyecto acorta los plazos, establece que material de desarmamento del ejército, que es donde se registran las armas, tiene que tener de alguna manera una cosa en tiempo real. También lo mismo pasa con aduanas, con las cosas que se importan, las que están en tránsito. Por lo que venden las armerías hoy es verdad que informan al Ministerio del Interior, pero bueno, mandan un papel, ¿no? Son unas carpetas. El otro día, hablando con el director de Policía Nacional, con Clavijo, me decía: imagínate, nosotros tenemos que ponernos a revisar esas carpetas, papeles tras papeles. El Ministerio necesita tener un software que sea compartido por todas estas instituciones y poder teclear, por lo menos, yo qué sé, si está medio limado el número de armas, la parte que no está limada. ¿Qué quiero decir con esto? No es un cambio sustancial, pero sí para la vida cotidiana de la tarea del Ministerio del Interior es importante. Obviamente esto tiene que ir acompañado, como decías vos, de decretos reglamentarios, ¿no? Ya hay en elaboración un decreto reglamentario que establece cosas que tienen que ver con estos procedimientos, y también esto otro que decías vos, que es muy importante, la cantidad de municiones que puede disponer cada persona, ¿no? Más allá de las municiones, tengo una duda y capaz que es simplemente por el desconocimiento del uso de las armas, pero ¿por qué se resuelve que una persona puede tener hasta 8 armas? Un individuo cualquiera podría tener hasta... ¿Para qué quiere un individuo cualquiera 8 armas? Bueno, yo me hago la misma pregunta.
realidad, ¿para qué quiere un individuo con cualquiera 2 armas? ¿No? Porque uno dice, Porque bueno... vos decís una, bueno, persona- hay gente que se quiere defender, pone. Exacto. ¿Y el resto? Bueno, esto fue una transacción, porque como te imaginarás, tenés a las personas que, a las personas que cazan, a las personas que van a polígonos de tiro, a las personas que son coleccionistas. O sea, hay un gradiente de personas que tienen armas, de que tienen una sola, de los que no tenemos ninguna. No, si incluye a los coleccionistas ya está respondido entonces. Sí. Está. Sí, Entonces, tiene razón. es la misma norma para todos, son 8 armas, 4 de calibre de mano, digamos, y 4 de rifles. Y sí, incluye todo. Pero los coleccionistas pueden tener hasta 8 o pueden tener más. Solo pueden tener hasta 8 los Hoy coleccionistas. pueden Ajá, tener hasta claro. 8. Ahora hay toda una discusión con, porque en esto también de diferenciar, de tratar de manera diferente, no solo las municiones, cuáles son las condiciones en las que se pueden tener las armas, si se pueden tener habilitadas, digamos, si se le puede sacar una partecita al arma para que el arma pueda estar colgada y no pueda ser usada. Hay otra parte que me olvidé de mencionar en el proyecto de ley que también es la obligación de la denuncia. Porque a la gente le roban las armas o las extravían, ¿no, verdad? Y la policía se entera tarde de esto, ¿no? Cuando se entera es cuando ya la encontró del otro lado, digamos, del lado del crimen. Entonces hay un artículo también para que en 24 horas tengas que denunciar el robo o el extravío. Obviamente eso no es un delito, será una falta, tendrá una multa. Pero hay cosas que parecen como de perogrullo que no están funcionando bien. Y por eso también es que nos encontramos con lo que estamos viendo también, ¿no? Bandas criminales armadas hasta los dientes y un montón de delitos cometidos habitualmente con armas de puño, de las comunes y corrientes, las 9 milímetros o los revólveres 38, algunos de los cuales han salido del circuito legal. Bueno, ustedes ven, cada vez que asaltan a un policía, lo primero que hacen es robarle el arma, ¿no? Porque efectivamente es un bien muy preciado para la delincuencia. Entonces, bueno, controlando el paquete de armas legales, también nosotros podemos diferenciarla, separar la paja del trigo, ¿no? Y saber todo lo que está fuera del circuito legal. El diagnóstico es en qué medida las armas y las municiones legales forman parte de la violencia letal en Uruguay. Bueno, las municiones tenemos muchas dudas, porque una de las cosas que también está planteado, que el ministro propone en el decreto regulatorio, es que todas las municiones públicas, o sea, las que van para la policía o para las Fuerzas Armadas, estén registradas, tengan una marca. Bien, hoy no tienen, ¿no? Entonces, si uno encuentra un casquillo en algún lugar, si encuentra un casquillo que es de la policía, saber que es un casquillo de la policía. Ahí tenemos una cosa para mejorar claramente. Y en el caso de las armas, del 100% de las armas que se incautan, hay un 21%, un quinto de las armas que sabemos 100% seguro que salieron del circuito legal porque tienen sus números. ¿Bien? El otro 80% tiene el número limado o borrado con algún producto. Esa es otra cosa también que está en discusión, que tiene que ver con las armas que se importan en el Uruguay. Ahora es muy común que las armas se marquen con láser. Antes, y todavía hoy, se marcaban de manera física, ¿no? Con una impresión. Esta marca de manera física es más difícil de borrar. Se borra, pero es recuperable en muchísimos casos con procesos químicos de laboratorio. ¿Bien? Entonces, una de las cosas que está proponiendo el ministro del Interior es que no se importen armas con marca láser. Obviamente que las armas con marca láser son más baratas de producir, pero Brasil, por ejemplo, que es un país enorme, tiene prohibidas la importación de armas con marca láser por esta misma razón. ¿Bien? Porque la probabilidad de recuperar el número de serie de esas armas es muchísimo más baja, es casi nulo, con respecto a incluso las que tienen limado el número de cierre, pero de serie, pero que vienen con marca física. Esa también es una modificación, siempre tratando de darle trazabilidad y seguimiento al flujo de armas del circuito legal al circuito legal. También, sí. No, te corto. No, que estoy hablando sin parar, preguntame, tranquilo. No, cuando hablamos de los casquillos, hay un caso en fiscalía de casquillos de la Armada, que se encontró un delincuente con casquillos de la Armada rellenados nuevamente. Claro. Y también están las pruebas de balística, ¿no? También es una cosa que hay que hacer, que las armas tengan un registro de prueba de balística, porque eso también es algo que se usa mucho en el mundo, nosotros lo usamos poco, porque siempre lo que, digamos, el delito está cometido, o sea, uno no va a resolver echar para atrás lo que ya sucedió, pero sí podemos rastrear. Y como sabemos efectivamente que en realidad
los delincuentes no dejan de cometer un delito o cometerlo o no cometerlo en función de la pena. Esto ya también es una discusión que está saldada, ¿no? No se fijan en el Código Penal si son 4 años o 8 años, pero sí se fijan en la probabilidad de que los agarren. Entonces, si nosotros aumentamos la efectividad policial, la capacidad de eficacia de la policía para resolver los crímenes, eso sí es disuasorio, eso sí los delincuentes toman en cuenta. Hay una discusión sobre, bueno, cuántas de estas armas y cuántas de estas municiones vienen del mercado legal, cuántas del mercado ilegal. Vos ponías estos datos de un 20% de las armas se sabe que vienen del mercado legal porque se puede rastrear por los números de serie de las armas. Hay un 80% que no, pero vos ponías el otro día en otra entrevista arriba de la mesa el elemento de, bueno, pero si es un arma que viene de afuera y entró de manera ilegal, ¿para qué le vas a borrar el número de serie? Como alimentando la presunción de que mayoritariamente esas armas también provendrían del mercado legal. Sí, es una presunción, digamos, racional. Una presunción racional de que por lo menos un importante número de ese 80% restante también salen del mercado legal. Vos, perdón que vuelva con el mismo tema, pero me cuesta un poco entender el razonamiento de la cantidad de armas que se pueden tener, porque entiendo lo que decía Leo de los coleccionistas. Ponele que vos podés habilitar a un coleccionista a tener 50.000 armas si no se pueden usar, pero con los problemas de violencia vinculados a las armas que tenemos hoy en distintos barrios de Montevideo, en fin, que vos habilites de forma legal a una persona a tener tanta cantidad de armas. Me cuesta encontrar una explicación lógica, perdón, pero capaz que la tiene. Bueno, habría que preguntarle a la calle Pou, que fue ahí que aumentó la cantidad de armas. Pero sí, de 3 a 8, sí. Pero el Frente Amplio lo mantiene. Bueno, es que tratamos de no pelearnos con todo el mundo al mismo tiempo, ¿no? Está bien. Ya tenemos bastante problema como para más pelearnos con los señores que salen de casa, los señores Bueno, ahí hay otro tema, la casa. ¿Es algo que se piensa en algún momento revisar o lo dejamos? Estamos comprándonos los problemas de a uno. Ahora estamos con este. Está bien. No, ¿vos lo entendés como un problema? Y bueno, hay unos lobbies, hay presiones, hay gente que se organiza. Entonces, parte del debate en este caso es nosotros no nos metemos con la regulación actual y con la gente que tiene las armas legales en la situación actual. ¿Bien? Lo que estamos tratando de hacer es restringir el espacio para las armas ilegales. Por eso aumentamos los controles sobre las armas legales y lo que hacemos es básicamente tratar de separar la paja del trigo. Si me preguntas a mí, bueno, yo más de un arma por persona ya me parece un disparate. Pero si entramos en esa discusión, obviamente la correlación de fuerzas se ve afectada, porque hay un montón de otros actores que hoy no están preocupados porque no vamos a afectar sus intereses, que se preocuparán porque tendrán sus intereses afectados. De hecho, ya vi declaraciones de cazadores, etcétera, en contra de algo que no los afecta para nada. Sí, bueno, ahí... Imagínate si los afectaran. Bueno, igual son decisiones que más allá de los lobbies y los intereses, si vos querés tomarlas, en todo caso, podés iniciar las acciones para tomarlas. Sí, bueno, para algunas de ellas necesito 2 votos. Sí, sí, ya recuerdo sé. que nos faltan 2 votos en la Cámara de Diputados. Para otras, las que van por decreto, no. Ahí está. Bueno, perdón, y te quería preguntar también sobre el tema de las municiones, porque hace poco hablamos con personas que se dedican a practicar tiro, que decían que la cantidad de municiones que se van a poder tener no les alcanza, básicamente. Para lo que es su... Que lo hablen con el ministro del Interior. Ahí está. Porque eso va a ser regulado por decreto. Pero eso no está en discusión, ya está resuelto. No, sí está en discusión. Y la idea es tener como gradientes. No es lo mismo por una persona que tiene un arma en su casa para autodefensa que una persona que es cazadora o una persona que va todas las semanas al polígono de tiro, ¿no? Si la persona que tiene el arma para autodefensa en su casa compra balas toda la semana, algo raro está pasando, ¿no? La gracia del asunto es tratar diferentes las situaciones diferentes y que va al polígono de tiro pueda seguir yendo sin ningún inconveniente, ¿bien? Y que la persona que tiene el arma en su casa también pueda comprar municiones en función de tener su arma en su casa. Ese gradiente es discutible, por supuesto, y no tengo duda que el ministro del Interior está dispuesto a conversar sobre eso. Un apunte, porque me surgió la duda y me lo apuntaban recién mientras duraba la entrevista. ¿Por la cucaracha? Sí, no, por la cucaracha no, al teléfono, pero en realidad se entiende por coleccionista de armas quien tiene más de 8 armas. Perfecto. O sea, que puede tener 10. Y puede coleccionar. Entiendo que podría tener... Sí, ahí está la discusión esto de las armas que se inactivan, ¿no? Ahí está. Que uno tiene armas, que las tiene para verlas, digamos, para mostrarlas, pero que no están activas, que les falta algo, una pieza general pequeñita, porque también te puede pasar que seas coleccionista y te roben las armas, ¿no? Pero hoy los coleccionistas las tienen inactivas o las tienen activas, esas más de 8.
No, bueno, se supone que las que tengan por encima del límite permitido tienen que estar en actividad. Claro, pero te pregunto hoy, actualmente, ¿están activas? No, yo creo que no. No sé, no soy colisionista y no conozco un colisionista, pero parto de la base que la regulación es pareja, o sea que las armas activas son equivalentes para todas las personas. Igual, entonces la explicación no era los coleccionistas, porque los coleccionistas van por un carril aparte, seguro lo estoy entendiendo ahora. Sí, no con las municiones, por ejemplo, los coleccionistas no usan municiones, ¿no? El problema más serio que tenemos, o sea, tenemos obviamente el problema de que hay armas en todos lados, ¿no? Pero no solo las armas ilegales, ahora, bueno, acabamos de ver un asesinato de un niño por otro niño con un arma legal, ¿no? Vemos cada 2 por 3 un femicidio de un policía, o sea, también con las armas reglamentarias, legales, porque qué más legal que un arma de un policía, ¿no? También tenemos problemas, ¿no? Con lo que sucede con la violencia particular intrafamiliar. Ahí con tenés las armas otro problemón que además, además del arma implica otras cosas. Por eso, toda la discusión de las armas y las personas armadas es una discusión muy interesante y que además hace a los índices de violencia de la sociedad, más allá de la delincuencia. Este proyecto de ley y el decreto del Ministerio no se meten en esa área, ¿no? Tratan en realidad de atender el problema que estamos teniendo hoy con la dispersión de armas en la delincuencia y las luchas entre las bandas, esto que tenemos que cada día se vuelve más corriente y que tiene que ver también con el acceso a las armas en particular. Esto de los cargadores modificados, ¿no? Que tiran 50 balas en una pistola que tiraría 9, eso también está regulado y está también propuesto en el proyecto que sea penado esto de la modificación de las armas. Bueno, hay todo una expertise acumulada de trabajo policial que este proyecto y el decreto que está preparando el Ministerio del Interior vienen a colaborar. No va a ser la solución, obviamente, porque el problema es un problema mucho más grave, pero si logramos separar la paja del trigo y tener mayor control sobre las armas legales, vamos a poder por lo menos rastrear estos caminos de salida, controlar la cantidad de municiones. Bueno, ahí hay un montón de cosas que se pueden hacer que obviamente no son 100% efectivas, porque siempre va a haber armas de contrabando, siempre va a haber armas ilegales que no salgan del circuito, igual que las municiones, ¿no? Que no salgan del circuito formal. Pero bueno, es una aproximación al problema, es una herramienta más en el plan de seguridad. Esto es un engranaje del plan de seguridad que incluye un montón de cosas. El control de armas es solo una partecita de eso. ¿Cómo está viendo toda la discusión de la incorporación de blindados militares a la policía? Bueno, es bastante sencillo, me parece como de sentido común. Tenemos equipamiento que lo tiene en este caso el ejército y la policía debería tener dinero para comprar sus propios blindados. De hecho tiene, ¿no? Si uno ve los blindados de la Guardia de Coraceros, impresionan mucho más, son mucho más grandes que los jeeps estos que estamos viendo ahora, o bueno, los vehículos que se trajeron de Florida. Pero bueno, la realidad es que estamos cortos de recursos, tenemos vehículos que el ejército no está usando para nada y que se los va a prestar a la policía. Esto ha sido claro tanto el ministro del Interior como la ministra de Defensa. No estamos militarizando la policía ni sacando a los militares a hacer los patrullajes, lo que estamos haciendo es usando equipamiento que tenemos guardado para que lo use la policía que lo necesite. Han sido claros parcialmente, ¿no? Porque primero de la forma en la que se conoce esta noticia, que es a través de una comisión, una frase del ministro Negro medio aislada y un plan todavía no concretado, pero además hubo algunas idas y vueltas en concreto sobre lo que puede o no puede hacer la persona que maneje esos vehículos, que primero si era militar, después que no, si iba a poder estar armado, si iba a poder responder, no, si quedó como todo un poco en duda. Yo creo que no, creo que la duda la pusieron los titulares, ¿no? El ministro, yo estuve en la comisión, tuve una reunión previa con el ministro antes de la comisión, el ministro fue claro, habló obviamente de los vehículos Mamba, pero él siempre dijo que iba a ser conducido por un militar, sí, porque no estaban capacitados los policías, que el día que estuvieran capacitados lo manejaría el policía, y que además iba a ser de chofer. Yo incluso en un programa de radio, un periodista me dice, es como un Uber de la policía. Sí, es como un Uber. ¿Un periodista? No fue él, pero fue en el programa que estaba. Sí. Va a ser como un Uber de la policía, y solo en el caso de los Mamba, los otros vehículos en realidad que son de rápida capacitación,
los va a conducir un policía. Esto fue claro en la comisión, de hecho no hubo ninguna alarma en la comisión. A nadie No, le de hecho, pareció en la gravísimo. comisión me ocupé de leer la taquigráfica, que es algo que todos deberíamos hacer más seguido, pero es Es un parrafito. un párrafo. Sí, sí, sí. O sea, no ahonda la información. Ni tampoco le repreguntan. No, claro, pero Cabecearon en la comisión en ese momento. claro, o sea, A nadie la estuvo semana, muy a la atento. semana tuvimos repercusiones de parte de la oposición y en el momento nos saltó. No dijeron nada. Nadie acusó. Y en el Frente Amplio tampoco nadie acusó recibo. Nosotros sabíamos de antes. Nosotros Pero- nos reunimos antes con el ministro. Nosotros ya sabíamos lo que iba a plantear el ministro. Pero, Las últimas noticias apuntan a que no sería un conductor militar, o sea que eso se habría descartado. Bueno, Que porque sería van a solo el hacer préstamo de los vehículos y se va a entrenar antes a la policía. van a ser otros vehículos. a eso me refería con las ¿no? Idas y vueltas en la No, pero se que... dice. O sea que no estábamos militarizando el patrullaje. Sí. Que el militar, en el caso que estuviera, en el caso que condujera, iba a estar bajo el mando de la policía, que no iba a participar del operativo, o sea que no se iba a bajar a detener a nadie ni a dispararle a nadie. Que puede portar arma, como todo, incluso los civiles que portan armas, o sea, pueden andar... Bueno, pero ahí hay una duda, porque los soldados no le- no pueden portar armas. Bueno, el señor que conduce un vehículo blindado porta un arma. No es un señor que está parado en un cuartel Cuando cuidando un está en cuartel. Pero, funciones, claro. si es del Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior, si es el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa. Entiendo que los subalternos no pueden portar, los subalternos militares no tienen porte de armas. Si manejas un vehículo blindado, tenés un porte de arma. Bueno, Pero lo que pasa es que esta situación es sui generis para... Bueno, Claro. no, y además tampoco va a suceder, es un poco lo que dice Leo. Van a ir por otros vehículos que ya están en posición y que en realidad van a Bueno, ser por eso, manejados. ahí empiezan a aparecer las preguntas que maneja Paula. Primero, los vehículos. ¿Cuáles van a terminar siendo? Hoy el observador, en base a fuentes, da cuenta de que algunos de los vehículos, por ejemplo, los Cóndor, que fueron los primeros que se movilizaron, no tendrían los requerimientos que necesita el Ministerio del Interior, con lo cual quizás esos no terminen siendo. ¿Ustedes tienen información sobre eso finalmente? Si no terminan de nuevo en los Mamba, por ejemplo. No, hay como un pool de vehículos que dispone el ejército que están a disposición de la policía. Después, en función del operativo y cuál sea la función que le van a dar, lo resolverá el Ministerio del Interior. No lo voy a resolver yo desde el Parlamento. No, pero capaz que en esa información que habían tenido o que vienen teniendo ya se había manejado. No, era esto, es un pool, es un paquete, algunos más grandes, otros más chicos, algunos son con la lógica más de patrullaje, digamos, y otros es más estático. Ustedes habrán visto esos vehículos blindados enormes de la Guardia Republicana, en general no patrullan, están parados en una esquina, ¿no? Son como el backup, obviamente generan disuasión, pero también son un lugar como de referencia para la gente que está patrullando cerca. Son simplemente para traslado, ¿no? O sea, ahí tenés distintos niveles de la tarea que puede hacer un vehículo blindado. Y está resuelto si en el caso de que se requirieran los Mamba, ¿se debe o no se debe coordinar con Estados Unidos? Bueno, sí, porque ahí fue una donación con un modo, ¿no? Una donación condicionada. No quiere decir que no se puedan usar, sino que tenés que obviamente consultar con el donante. Porque fueron en el marco de las misiones de paz, etcétera. Tampoco hemos encontrado ninguna manifestación en contra de la Embajada de Estados Unidos. O sea, no ha habido nadie que se haya dicho, no me usen los vehículos que le pertenecen. Públicamente no salió nadie, pero No. no sé cómo ha sido la comunicación interna. No, es que por ahora no son los vehículos que se van a preferir para estos operativos que se están... en la comisión el ministro dijo que esto iba a suceder en pocos días, la ubicación de estos vehículos en distintos barrios. ¿Ya hay una fecha estimada? No lo sé y creo que si lo supiera no te lo podría decir, porque no debería andar avisando cuándo son los operativos policiales. Y para los vecinos de esos barrios no está bueno, porque estamos pensando en los delincuentes, está muy bien, pero en esos barrios vive un montón de gente. Vive un montón No de gente está bueno, no estaría bueno. que pide que vaya la policía. No, es que no estoy diciendo que no, pero no estaría bueno tener un poco más de información. Bueno, eso lo maneja el Ministerio del Interior. Yo soy legislador y ellos tienen que gestionar la seguridad pública. No es mi tarea. ¿Está bien? El resultado de lo que se negoció en la rendición de cuentas colma el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior está incluido dentro de las prioridades. Exacto, por eso pregunto. No le pregunté al ministro si quedó Bueno, pero como estaban... como había un nivel de coordinación No le pregunté si grande, quedó capaz que era satisfecho, ya un pero capítulo en el que habían Pero avanzado. sé que él tenía
buenas expectativas con respecto a la negociación dentro del Poder Ejecutivo. Ahí parte de lo que se mencionó es la incorporación de 300 funcionarios policiales y tecnología, y algo para cárceles también. Sí, porque además en tecnología hemos venido avanzando y, bueno, cada vez parece más razonable invertir en tecnología, sobre todo para la respuesta rápida, ¿no? Está esto, bueno, detecta los balazos en los barrios, los drones, hay obviamente un avance importante en materia tecnológica, del que Uruguay está bastante rezagado y está bueno esa inversión. Has estado, perdón, ya cerramos, pero Sí, claro. has estado siguiendo el caso del el operativo en el que un policía disparó a un adolescente que finalmente murió, y bueno, eso está registrado en las cámaras, en fin. Bueno, sí, sucedió ese mismo día que el ministro estaba en comisión. Ahí tuvimos la información que dio el ministro, que es preliminar, y bueno, y ahora está, sí lo estoy siguiendo, bueno, está en secreto, digamos, porque la investigación la está llevando Fiscalía. Ahí están las cosas, están filmadas, por suerte hace tiempo que la policía brinda garantías en ese sentido, y la Fiscalía cuenta con todos los instrumentos, o sea, no solo con las filmaciones, sino también con las entrevistas, digamos, con la información que pueda obtener de las personas. No resta mucho más que confiar en que la Fiscalía va a hacer su investigación y la justicia va a actuar en consecuencia. Es esto lo que sé, lo que contó el ministro y lo que ustedes vieron en prensa. Después el avance de la investigación es reservado. Bien. Tenemos que cerrar, pero solo para explicitarlo. Vos sos uno de los diputados cuyo discurso está en pos de reducir a su máxima expresión las Fuerzas Armadas. Sí, señor. O sea, uno a priori podría decir, bueno, si hay alguien que grita que esto es militarización, vendría por tu lado. No fue tu caso, vos entendés que no. ¿El Frente Amplio está alineado en relación a eso? Porque también hubo otras expresiones que fueron por otro lado, ¿no? Sí, está alineado. Creo que hubo dudas, obviamente, que se expresaron públicamente, pero las dudas me parece que fueron aclaradas. No he encontrado nadie que tenga esta duda. Porque ahí hay parte de las hipótesis que se manejan por lo pronto desde la oposición de que no se quiere hacer un arreglo legal para precisamente dejar por escrito cuáles van a ser las potestades que tengan los eventuales conductores militares de estos vehículos que estarían coordinados por la policía, precisamente porque temen que eventualmente no se llegue a los apoyos necesarios dentro de la propia bancada oficialista. Es un análisis que se hace desde la oposición, pero... Es que no se necesitan los apoyos porque el Frente Amplio no está de acuerdo con militarizar la policía. Pero la pregunta es si necesitas darle potestades a una persona de origen militar que va a estar o que eventualmente estaría dentro de un vehículo que estaría haciendo tareas de policía. Nosotros creemos que no se necesita una ley para eso. La oposición lo que quiere es militarizar la policía, ¿no? Ya es parte de su planteo programático. Nosotros no. O sea que la discusión, si la queremos dar, la damos en esos términos. La militarización de la policía en todos los lugares donde se ha aplicado ha tenido efectos adversos, se aumenta la violencia. Eso dice el programa del Frente Amplio, Eso dice el plan de programa seguridad. Exactamente, y el plan de seguridad de gobierno. O sea que nosotros no estamos de acuerdo con militarizar. Los que estén de acuerdo con militarizar pueden proponer todos los proyectos de ley que quieran. Para manejar un coche nosotros no consideramos que sea necesario un proyecto de ley. Y con el diario del lunes no hubiera sido más pensando también en la gente y en todo el ruido que genera todo esto. Ponerse de acuerdo antes, o sea, que el gobierno tuviera toda la información antes de que se hiciera pública, como para poder informarlo con todos los detalles, ¿no? Que no saliera después alguien a decir, no, yo no estoy de acuerdo, de la interna del gobierno, ¿no? Que eso a la gente también le genera un ruido y justamente sucede lo que sucede, que aparecen los planteos de que salen los militares a la calle, bueno, en fin. Sí, claramente no estaba todo el Consejo de Ministros informado, ¿no? El presidente, de hecho, cuando tuiteó sobre la noticia, dijo que lo había hablado con la ministra de Defensa, el ministro de Interior y el ministro de Economía, que son los que tienen que opinar concretamente. Sí, hay una autocrítica, me parece que es explícita, de que hubiese sido mejor que todos los ministros supieran. La verdad es que creo que tampoco le dimos la dimensión que iba a tener. ¿Poner una tanqueta en un barrio? Ya estamos poniendo unas tanquetas enormes de la Guardia Republicana, mucho más grandes que esa. ¿En y dónde? nadie dijo, en los barrios. En las fronteras. No, en los barrios, tanquetas de la Republicana. Del Ministerio del Interior. Bueno, claro, no es lo mismo. No es lo mismo, son mucho más grandes que los jeeps. Eso son unos jeeps. Pero vos sabés que no es lo mismo.
una tanqueta de la Guardia Republicana que una tanqueta militar. Sí, porque la tanqueta militar ni siquiera iba a ser militar, iba a tener un ploteo de la Policía Nacional. Entonces, cuando vos vieras la tanqueta de la Republicana, que es gigantesca, al lado del jeep ploteado con la Policía Nacional, ibas a decir, qué grande esta tanqueta de la Republicana. Alejandro Zavala. Como diputado que quiere achicar las Fuerzas Armadas, ¿no se siente frustrado con el rumbo que ha tenido este tema en los gobiernos del Frente Amplio? Bueno, sí, en particular en el 2018, cuando hicimos la reforma de la caja militar y nos faltó el voto de Darío Pérez en aquel momento para votar el impuesto a las altas jubilaciones militares. Después la reforma a mí me hubiese gustado que fuera más rápida, o sea que el proceso de transición fuese más corto. Y después en la discusión que tuvimos sobre la ley orgánica militar, bueno, yo sostenía, mi sector, sosteníamos la posición de que había que la cantidad de mandos, generales y coroneles, tenía que volver a ser la cantidad que había antes de la dictadura, no todo lo que creció durante la dictadura y que se mantuvo después en los gobiernos siguientes. Y la propuesta que en aquel momento mandó el presidente Tabaré Vázquez reducía a la mitad el incremento, o sea, del 100% del incremento lo reducía a la mitad, y nosotros terminamos negociando que quedara en un cuarto, o sea, la mitad de la mitad. O sea, que se acercó la posición de Tabaré en aquel momento a nuestra posición política. No llegó a ser la de que fuera lo mismo que había antes de la dictadura, pero hubo una negociación y una reducción muy importante. ¿Y tenés idea de volver a plantearlo? Porque ahora esos 2 votos, si pensás en Cabildo Abierto, no los vas a tener. No, este tema hoy no está en la agenda, tampoco se pueden andar reformando las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas en cada periodo de gobierno, ¿verdad? Eso ya sucedió y bueno, nosotros quedamos conformes con esa negociación. Estamos hablando de que nosotros, igual que en aquel momento ahora, teníamos una banca en diputados, ahora tenemos una banca en diputados y una en el Senado, o sea que tampoco es que somos un grupo mayoritario que ponga sus posiciones al resto de la bancada. Todo es fruto del convencimiento de la negociación. No, lo que sigue habiendo es un estado deficitario enormemente. Ahora se van a votar recursos que todo el mundo le parece bien que sea para la primera infancia, pero no se sabe dónde va a salir el dinero. Y este tema es un tema tabú que no... No, tabú no, yo lo hablo. Yo digo, si nosotros pusiésemos el mismo impuesto que mandó el Poder Ejecutivo en el 2018, cuando Darío Pérez no lo votó, recaudaríamos a las altas jubilaciones militares 70 millones de dólares anuales. Contra los 500 que tiene de déficit es un ahorro importante. Esos 70 millones podrían usarse para muchas cosas. Alejandro Zavala, muchas gracias por esto. No, gracias a ustedes por la Gracias. invitación. Hacemos un corte al regreso.